Buenos días, mi nombre es Jorge Ancisa Rosero Contreras. Vamos a empezar con este primer módulo de pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación. Hablando de la introducción, vamos a empezar resumiendo los cuatro conceptos que allí nos presentan. Pedagogía. Muchos autores han adoptado o han aportado en la construcción del concepto de pedagogía, algunos como Durkheim en 1938 la reseña como la ciencia cuyo propósito no es otra cosa que el hecho de explicar la educación. Lorenzo Luzurriaga en 1991 la define como la ciencia de la educación y el Ministerio de Educación Nacional colombiano la data como el saber propio del maestro y las maestras que le permite aportar a los procesos de formación. Pues bien, allí encontramos una relevancia y es que básicamente la pedagogía se basa en el proceso de enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Desde diferentes teorías, aspectos o métodos prácticos. Eh, el concepto de enseñanza, pues la enseñanza no es más que la transmisión de ese conocimiento y el aprendizaje, la adquisición de este conocimiento. Las herramientas digitales son toda esta gama de productos o herramientas, valga la redundancia, que nos permiten de una u otra manera diversificar la manera en cómo se está percibiendo la pedagogía y la educación, brindándole recursos para que el estudiante pueda avanzar o automotivarse en la construcción de proyectos y en la construcción de conocimiento. Hablando un poco de cómo se unen estos conceptos, traemos aquí a colación un poco lo que dijo Paulo Freire en 1996 y es la pedagogía de la autonomía. La unión de todos estos conocimientos lo que le permite al estudiante, por medio de las herramientas digitales, es ahondar en la autonomía educativa y que el proceso de aprendizaje y enseñanza pase de un modelo tradicional a uno en el que las tecnologías de la información y la comunicación tengan mucha más relevancia. En cuanto al proceso de evaluación de cómo se percibe la incorporación de las TICs en la educación, vemos algunos aspectos relevantes. Y es que, si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en una arma fundamental a la hora de diversificar el currículum. En el caso de Colombia, desde la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, la materia de tecnología ya estaba inmersa dentro de los currículos de los colegios. Sin embargo, no es hasta la pandemia del COVID-19 que vemos una necesidad en la transformación real de ese currículum, no desde eh, la teoría, sino ya a la práctica de una manera abrupta. ¿Qué pasó o qué se percibió en el inicio de esta pandemia? Que la gran mayoría de docentes no estaba preparado realmente para una transformación pedagógica y que las tecnologías de la información y la comunicación requerían de ahondar mucho más profundo para que se haya o para que se realice una transformación real de lo que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Eh, Desde los entes gubernamentales, lo que vemos es que han generado propuestas para la incorporación paulatina de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, programas como Computadores para Educar, Colombia Aprende y el más reciente Senatec tratan de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, pero no de una manera profunda en el cual se perciba un cambio real en el proceso de instrucción al estudiante, sino que se queda más bien como programas de pañito de agua tibia para decir, listo, estamos innovando, pero no de la manera en la que se necesita para el proceso de educación. Con respecto a estas problemáticas, la propuesta pedagógica que se plantea desarrollar, primero que todo, parte del Centro Educativo Rural Palo Colorado.
Este centro educativo rural Palo Colorado se encuentra ubicado en la vereda Palo Colorado del municipio de Chinácota. La población objetivo es los estudiantes de la modalidad postprimaria, que es de sexto grado a noveno grado. Las áreas de conocimiento que se plantean impartir o reforzar por medio de esta propuesta pedagógica son las áreas de física, tecnologías y matemáticas. Problemática de aprendizaje. Bueno, como tal, no hay una problemática de aprendizaje, entre comillas, real, sino es más bien el contexto social y familiar que vive cada uno de los estudiantes de la zona. ¿Por qué? Porque al ser un contexto rural, el pensamiento familiar de los padres con respecto al menor que está estudiando, que está yendo a la escuela, no es el de superar el bachillerato. No tiene una perspectiva o una visualización de lo que realmente puede conseguir un estudiante si se enfoca en los estudios, sino que perciben más es como un proceso básico para que retorne a la finca a colaborar en las labores de, pues, de la casa. Los recursos tecnológicos que se necesitan, principalmente los celulares y los computadores que se encuentran allí en el centro educativo rural y eh, unos kits de robótica educativa básica. ¿Por qué vemos la necesidad de incluir la robótica y parte de la ofimática allí en estas, en esta, en esta población? Primero que todo, para empezar una transformación real de incorporación de las TICs mediante un enfoque ABP, un enfoque basado en proyectos, ¿sí? En el que el estudiante no solamente sea partícipe de este proceso educativo, sino que tome esos proyectos y los lleve de manera autónoma, de que vea la necesidad real y que esos proyectos que se están desarrollando, que son los proyectos productivos pedagógicos del centro educativo rural, se conviertan en una fuente de ingresos al ser tratados como un emprendimiento. Segundo, diversificar el currículo, incluir robótica, programas de ofimática, herramientas digitales dentro del currículum del área de tecnología. ¿Y esto para qué? Para nos lleva a la tercera necesidad, para disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, disminuir la formación en ambientes rurales, en colegios rurales, a las formaciones que se dan en los colegios de las zonas urbanas, en las zonas, las cabeceras municipales. ¿Por qué tenemos esta necesidad principalmente? Porque la población que se va a manejar, como ya lo mencioné, es de postprimaria, sexto a noveno grado. ¿Qué quiere decir ello? Que al finalizar la formación allí en postprimaria, en el centro educativo rural, deben trasladarse a finalizar los estudios de bachillerato hacia la cabecera municipal. Es por eso que disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural resulta relevante a la hora de desarrollar este tipo de proyectos enfocados en las TICs. Los alcances de la propuesta principalmente está, primero, reformar todo el plan de áreas de tecnología para incorporar las temáticas de robótica y ofimática dentro de las clases durante el año lectivo. Y segundo, fortalecer los proyectos productivos pedagógicos mediante el enfoque ABP. Básicamente, lo que se plantea es empezar con robótica básica, la incorporación de robótica básica y programas de ofimática para llevar esos proyectos productivos pedagógicos a un contexto real e industrializado. Muchas gracias.